can't see the plan. You call my name, I hear your... ¿Quieren aprender cómo está la Biblia? Sí. Muy bien. Listo, eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces necesito atención, que puedan servir para darme luz de Ageo. Vamos a verlo acá también muy bien. Let me give you an illustration. Les voy a dar una ilustración. ¿Cómo se sentirían? Bueno, para mí lo que más me gustó fue el tema de escatología, porque para mí es un gran reto para poder enseñar a los otros hombres también, y lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Gaze be lifted up. Tell everyone how great the love come down from heaven's gate. Entonces, estamos hablando de que en el tabernáculo había una persona que estaba designada por Dios, que era ¿quién? El sacerdote, que en este caso era Aarón. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho. Poder lograr hacer un buen panorama general. Bueno, personalmente más me llamó la atención el compromiso que muchos jóvenes y en algunos casos adultos han mostrado en esta conferencia, ya que se ve muy poco en los pueblos alejados, ¿no?, de que personas sigan fielmente a Cristo de esta manera. Correo, vengo, correo, ojo, nariz, correo, boca. Estamos en enseñanza sistema, ojalá y te gustará un poco de veces. Si ahora vamos a pasar un día más joven, más ignorante, pues sería One day, these religious leaders that lived during Jesus' time, y un día los líderes religiosos... Dice, estamos en la página 15. Dice, llegado a ese punto, la tribulación está ¿dónde? En la mitad. Viene el sexto ángel con su copa y lo derrama. ¿Qué pasa? Bueno, de la conferencia lo que más me gustó es todos los temas, tanto del hermano Andrés, año pasado como no estuvo su esposa Catalina, este año vino ella, pero también me gustó, y del hermano Miguel, ¿no? Es que es un tema muy bonito, hermoso, me encantó, me motivó para poder reflexionar y enseñar así en donde que pertenezco, a mi localidad. Pero creo que los tres cursos se complementan, creo que son tres cursos muy importantes para la vida de cualquier cristiano, y especialmente para ustedes que son jóvenes. Primeramente agradecer a Dios y pedir que sea el próximo año, que siga la conferencia, que siga creciendo, claro, con Dios, y no, que nos da oportunidad más que todo a todos los hermanos que están en lengua quechua. Gracias, chicos, por favor. Son un gran grupo, chicos, y el Señor los ha traído aquí con un propósito enorme que ustedes pues van a ver de aquí en adelante. No fue casualidad que Catalina y yo habíamos podido venir, no íbamos a venir hasta una semana antes, que decidimos venir, pasara lo que pasara. Y nos sentimos contentos porque sentimos que no vinimos en vano. I just want to thank Miguel and Samuel again for inviting us to this great event. Quiero agradecer a Miguel y a Samuel por invitarnos a este evento muy maravilloso. Just remember to keep climbing that ladder for God. Siempre acuérdense que sigan subiendo escalera para Dios. and be sure to share Jesus with your family and your friends who don't know Him. Y asegúrense en compartir Jesús con sus familias y sus amigos que no lo conocen. Señor, gracias por este día, gracias por el tiempo que nos has dado. Te pedimos que todo lo que estemos aprendiendo quede en nuestros corazones y podamos, Señor, tener un despertar en nosotros de querer alcanzar a más jóvenes, a más...
wherever